Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, martes 12 de marzo, con el tema Prevención del pie diabético a cargo del doctor Freddy García Ramos, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor García. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a desarrollar un tema de bastante importancia que es la prevención del pie diabético. Existe una alta proporción de personas con diabetes en la población. Se sabe que el 7% de la población peruana es diabética. Entonces, muchos de ellos desarrollan complicaciones. Una de las tales es el pie diabético. Y importante es la prevención. Bueno, ¿qué es el pie diabético? En realidad, hay muchas definiciones, pero esta definición, digamos que es una buena definición. Un conjunto de síndromes en lo que la existencia de la neuropatía, isquemia e infección provocan alteraciones tisulares o úlceras secundarias a microtraumatismos, ocasionando una importante morbilidad que puede devenir en amputaciones. Entonces, para resaltar algunos puntos, la, la diabetes a lo largo del tiempo genera complicaciones que se llaman complicaciones tardías. Dentro de esas complicaciones tardías, la neuropatía diabética y la macroangiopatía diabética son las principales que afectan al pie. La neuropatía, que es sensitiva y motora, hace que las personas pierdan la capacidad de percibir el dolor, es decir, la capacidad de defenderse frente a una agresión, ejemplo, zapato ajustado. Y la isquemia es consecuencia de la macroangiopatía, el fenómeno de la aterosclerosis, que es más acelerado en las personas diabéticas. La suma de las dos predispone a las personas a sufrir alteraciones en el pie. Y, y eso se suma pues a situaciones como, por ejemplo, que aparece una ampolla o que una persona se cortó la uña inapropiadamente o no se dio cuenta y pisó un clavo. Entonces, todo eso se va sumando a lo anterior. Aparecen traumatismos, se infectan y muchas veces las infecciones son atendidas de manera inapropiada por el farmacéutico, por el amigo, por sabe Dios quién. Entonces las bacterias que se van quedando en el pie son bacterias cada vez más resistentes a los antibióticos y cada vez es peor, ¿no? Incluso puede llegarse a tanta gravedad que la persona termina con una pierna amputada. Y de eso se trata esta charla, de prevención. Evitar las amputaciones, que es lo mayor grave, el mayor daño que puede suceder a un diabético. ¿Cuáles son las causas del pie diabético? Hay varios factores, ¿no? Unos factores predisponentes son aquellos en que el paciente diabético le ocasionará el riesgo de sufrir una lesión. Factores desencadenantes o precipitantes son los que hacen que debute la lesión. Factores agravantes o perpetuantes, aquellos que facilitan la aparición de complicaciones y retrasan la cicatrización. ¿Qué es la diabetes mellitus en general? La diabetes mellitus es una enfermedad, un síndrome, porque en realidad abarca diferentes cuadros clínicos, pero tienen en común el estado de hiperglicemia, es decir, la glucosa en la sangre está elevada. Esa hiperglicemia a lo largo de los años de la enfermedad, sobre todo si la diabetes no está bien controlada,
genera más enfermedades o complicaciones que se llaman complicaciones tardías. Y las que más nos interesan son la neuropatía, la afectación del sistema nervioso periférico, los nervios sensitivos y motores que llegan al pie. La neuropatía es el compromiso de los nervios periféricos, en este caso en el pie. Pero la neuropatía no solo sucede en el pie, ¿no? Eso es claro. Pero en el pie, la principal consecuencia es que perdemos la capacidad de sentir el dolor. Y el dolor, en verdad, es una sensación, un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección. Si uno siente dolor, retira inmediatamente la mano. Si uno no siente dolor, se puede seguir haciendo daño, ¿no? Y eso pasa a muchos diabéticos que pisan clavos, vidrios o su zapato es muy ajustado y no se dan cuenta, siguen caminando. La macroangiopatía es la afectación de las arterias, sobre todo, generando placas de ateroma, disminuyendo la circulación o la llegada de sangre oxigenada y con nutrientes a los pies. Eso configura el cuadro de insuficiencia arterial periférica. La neuropatía, ¿cómo sabemos que una persona tiene neuropatía? Bueno, aparte de los exámenes clínicos de que disponemos, uno puede darse cuenta a simple vista que una persona tiene neuropatía si tiene callos, deformidades, ¿no? Si no percibe las lesiones, las úlceras. Los callos principalmente aparecen en la planta del pie. Entonces, una persona, a menos que no pueda verse o viva sola, no puede darse cuenta de si tiene callos o no. O podría tocarse su planta, ¿no? Si se siente algo endurecido en la planta, ese es un callo. Si tiene callos, es casi seguro que es por una neuropatía. También hay deformidades, como dedos en garra o dedos en martillo, que pueden generar úlceras. Las personas no sienten dolor. Yo recuerdo el caso de una señora, una paciente mía, que fue a la playa en verano, no llevó sandalias, caminaron por la arena caliente y todos se quejaban de que les quemaba, pero ella decía que a ella no le quemaba nada. Bueno, esa misma tarde tuvieron que traer a la emergencia porque tenía quemaduras de tercer grado de su piel. No se había dado cuenta lo caliente que estaba la arena de la playa. Y si tiene úlceras en la planta, también es otra manifestación de la neuropatía. ¿Cuáles son los desencadenantes para que aparezca una úlcera? Pueden ser desencadenantes mecánicos, térmicos o químicos, ¿no? Mecánicos. Ejemplo es una fuerza que aprieta el pie. Ejemplo, calzado ajustado. Mucha gente usa zapatos que no son de su talla. Y si una persona está normal, tiene la sensación normal, va a sentir incomodidad y dolor al utilizar un zapato pequeño, pero un diabético no va a sentirlo. Desencadenantes térmicos, exposición a temperaturas altas, como baños en agua caliente, ¿no? Mucha gente con diabetes piensa de que es muy bueno para el pie sumergirlo o hacer un baño en agua caliente. Bueno, el problema está que a veces está muy caliente y la persona con diabetes no sabe distinguir si está tibia o está caliente y se quema. Y productos químicos, como algunas sustancias para sacar callos, también pueden terminar provocando úlceras. ¿Cuáles son los datos que tenemos, ya? La diabetes está presente entre el 8 y el 13% de la población, dependiendo de las poblaciones. En Perú es cerca del 8%, 7%. Ahora, entre el 15 al 50%, miren, casi la mitad de los diabéticos a lo largo de su vida van a desarrollar úlceras en sus pies. La mitad de los diabéticos. Y la edad promedio en que aparecen las úlceras son entre 45 y 65 años, y la mayor parte de personas con úlceras en los pies son varones. La amputación es una situación final, ¿no? Cuando ya los médicos no tenemos nada más que ofrecer para curar al paciente,
Pero eso justamente, eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar. De eso se trata en estas charlas, de buscar la conciencia de ustedes y de todo el mundo, difundir los conocimientos para que no se llegue a la amputación. Una persona amputada ya se vuelve discapacitada, se vuelve dependiente. Y lo peor es que aceleran sus enfermedades y su... Entre el 50 y 85% de los diabéticos que han tenido una úlcera terminan con una amputación. Lamentablemente son los datos estadísticos. A los 30 años de diagnóstico de diabetes, el 7% de los diabéticos tipo 2 habrán sufrido una amputación. En este cuadro les mostramos más o menos cómo es la mortalidad a 5 años en diferentes situaciones. Las complicaciones por el pie diabético tienen una alta mortalidad a los 5 años. Miren, en la primera barra se lee cáncer de mama y ahí se mira una mortalidad a los 5 años de menos de 10% o alrededor de 10%, ¿ya? Y el cáncer más agresivo que en esta barra se muestra es el cáncer de pulmón, que una mortalidad cercana o más del 80% a los 5 años. Y las complicaciones del pie diabético se sitúan entre los dos. Por ejemplo, si hay deformidades como pie de Charcot, que es una deformidad en la que se pierde el arco de la planta del pie, se ve una mortalidad cerca del 30%, lo mismo con las úlceras en el pie diabético. Si el paciente ha tenido una amputación menor, es decir, de un dedo, puede ser un dedo, la amputación aumenta, menos del 50%. Pero si tiene una amputación mayor o tiene una isquemia crítica, la amputación es más del 50%. En algunos lugares menciona cerca del 70% de las personas que han tenido una amputación mayor, entre los 5 años siguientes a la amputación, puede fallecer. Entonces, cuando se toma la decisión de amputar a un paciente, debe ser porque ya no existe ninguna alternativa más. Porque amputar a un paciente es casi lo mismo decir que se le va a transformar en una persona dependiente, se le va a transformar en una persona discapacitada, se le va a transformar en posiblemente muera en los siguientes 5 años. Es una realidad bien dura. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes o del pie diabético? Estilos de vida. Para el desarrollo de la diabetes, sobre todo, el sedentarismo. Sedentarismo es la actitud de no hacer deporte, de quedarse sentado. Ahora es muy común en nuestra sociedad porque hay muchas comodidades, ¿no? Vamos en transporte público o vamos en auto. Sería bueno caminar o ir en bicicleta. El tabaquismo, cada vez menos. Veo poca gente que fuma, pero todavía hay gente que fuma y es malísimo para el pie. Malos hábitos alimentarios, gente que come demasiado y come mal. Malos hábitos de calzado, zapatos que no son flexibles, zapatos muy ajustados. Malos hábitos de aseo y cuidados en el pie, gente que no se asea, no se mira su pie. Y otro factor, mala adherencia al cumplimiento del tratamiento de la diabetes. Es decir, nosotros cuando le atendemos al paciente le damos indicaciones. Tiene que hacer una dieta, tiene que cumplir unas pastillas, tomar unas pastillas o colocarse inyección de insulina. Debe cumplir. El no cumplimiento de eso se llama mala adherencia. No se cumple el tratamiento. Otros factores, antecedentes de úlceras anteriores, antecedentes de amputaciones anteriores no traumáticas, mal control glicémico, deformidades podálicas, formación de callos, engrosamiento de la piel, neuropatía periférica, enfermedad arterial periférica, retinopatía, nefropatía. Entonces hay que examinar a los piecitos. De eso se trata la prevención, de examinar a los piecitos. Hay que cuidar a los piecitos, ¿no? Caminar descalzo es una cosa muy peligrosa.
Los zapatos. Zapatos ajustados es una cosa muy peligrosa. ¿Cómo deben ser los zapatos para un diabético? Bueno, que sean zapatos anchos, que sean transpirables, que sean estables, o sea, que no resbalen, que tenga buen agarre, que sean más o menos gruesos su planta y que estén hechos con materiales de calidad, que sean cerrados. Los zapatos abiertos tipo sandalias son peligrosos porque no protegen al pie en la parte dorsal, ¿no? Por ejemplo, una sandalia no le protege que a usted le pueda caer un objeto de la mesa, por ejemplo, se cae, que será una taza, no le protege su pie. Un zapato que le proteja su pie. Ahora, dependiendo de la severidad, hay diferentes tipos de calzados. En general, podemos decir que para un diabético sin mayores deformidades en su pie, conviene un zapato deportivo, como el del que se está mostrando en la derecha, ¿ya? Pero si el paciente ya tiene algunas deformidades o amputaciones anteriores, conviene un zapato, como el de la izquierda, en el cual es más ancho de lo normal y tiene el dorso del pie graduable para que no le ajuste. Al examinar los pies nos damos cuenta de la presencia de callos. Los callos son engrosamientos del epitelio de la piel, ¿no? La piel, el epitelio se engruesa, pero se engruesa como respuesta ¿a qué? A un fenómeno de presión. La piel se defiende de la presión engrosando. Entonces, donde hay un callo significa que ahí se está presionando su piel contra el zapato generalmente, ¿no? A veces los zapatos son duros o los pies están deformados y el peso lo apoya solamente un punto del pie y eso generan los callos. Los callos en la planta del pie son muy peligrosos porque cuando crecen mucho, en esos callos se forman las úlceras debajo del callo. Entonces los callos no deben dejarse crecer. Cuando se detectan, deben ser limados. Existen varios objetos que nos sirven para limar los callos, por ejemplo, la piedra pómez. También hay limas de callos que nos sirven para limar. O sea, todas las personas después de su aseo diario deben tocar sus pies y donde se sienta endurecido, eso es un callo. Los pies deben tener con la dureza o la blandura igual que la palma de la mano. Usted toque su palma de la mano, así debería sentir toda su planta del pie. Si usted siente en algún lugar de su pie, de su planta del pie, una situación algo dura, parecido a una uña, eso no está normal, eso es un callo. Hay que limarlo. Ahora, no es bueno cortar los callos, ni echarle sustancias químicas sin indicación médica. No es bueno cortarlos porque puede haber un accidente al momento de cortar y se forma una úlcera. Y eso es lo que menos queremos. Hay situaciones como infecciones por hongos que crecen en la piel, sobre todo entre los dedos y en lugares muy húmedos. Esta situación se llama el pie de atleta o dermatomicosis, que requiere tratamiento médico, ¿no? Son lesiones que dan mucho prurito, picazón, enrojecimiento y descamación de la zona entre los dedos. Y los hongos, estos hongos pueden también infectar las uñas. Las uñas se vuelven engrosadas y fácilmente se deshacen, se hacen pedacitos, ¿no? Y eso debe ser tratado. Estas lesiones predisponen a la aparición de fisuras y de úlceras en otra parte del pie. El mal cortado de las uñas hace muchas veces que tengamos lo que comúnmente se llama la uña encarnada. Es decir, la uña empieza a crecer de una manera normal. En lugar de crecer hacia afuera, empieza a crecer hacia el pulpejo del dedo, generándole una herida. Lo que está a la izquierda, esa forma de cortar la uña en forma de curva es muy malo. Y mucha gente hace eso. Está muy malo eso de cortar las uñas muy chiquititas porque eso predispone a las uñas encarnadas. ¿Cómo se debe cortar?
se debe cortar recto, como está en en el gráfico de la derecha con un check verde. Tiene que cortarse recto y dejar sobresalir un poco de la uña. Cuando miramos al pie, nos damos cuenta si está normal o está deformado. Hay algunas deformaciones clásicas en la diabetes, en el pie diabético, ¿no? Por ejemplo, el llamado dedo en garra. Eso sucede por la neuropatía, sobre todo motora, que debilita algunos músculos, generando pues una deformidad. Deformidad dedo en garra. Si eso es así, hay que utilizar separadores de dedos o plantillas especiales para que esto no se transforme en una úlcera. Otra forma es el dedo en martillo, que también es lo mismo, debe ser atendido apropiadamente. Generalmente se puede hacer con separadores de silicona y en algunos casos cuando no es suficiente pueden haber necesario una intervención quirúrgica para cortando un tendón o estirando un tendón para que se pueda estirar el dedo. Una complicación o una deformidad es el conocido como el pie de Charcot, en el que se pierde la curvatura de del pie. El arco del pie es muy importante, pero los diabéticos a veces sufren o fracturas o luxaciones de los huesecitos de la mitad del pie, que se llama el tarso. Y al romperse, entonces el peso del cuerpo que normalmente se apoya en el talón y en los dos puntos anteriores, es decir, las bases de los primero y quinto metatarsianos, ya no es así, sino empieza a apoyarse en el segmento medio del pie. Y eso genera úlceras, como puede verse en este gráfico de la izquierda. Esta deformidad se llama pie de Charcot. O sea, el pie debe tener su curva, su arco normal. Si no lo tiene, pero antes lo tenía, entonces hay que hacerse ver para darle un calzado apropiado y evitar que esto se vuelva una úlcera. ¿Cómo se examina el pie en una persona con diabetes? Nosotros utilizamos un pequeño hilo de nylon o monofilamento que se dobla cuando uno ejerce una presión estándar. Ya está estandarizado. Todos deberemos percibir cuando se le toca con este hilo de nylon. Tener una sensibilidad normal es importante y con este pequeño examen lo podemos detectar. Igual la sensibilidad vibratoria. Con este instrumento que se llama diapasón, la persona se le pide que nos avise si percibe la vibración de este diapasón. Si no es así, ya tenemos que tomar en cuenta el diagnóstico de neuropatía. Los reflejos osteoteninosos también son importantes de evaluar. Palpar los pulsos. Nosotros en el examen clínico del paciente con diabetes tenemos que examinar sus pulsos. Los pulsos deben palparse bien en los pies. Si no se palpan, significa que la circulación está mala. Eso se llama macroangiopatía. Y eso puede pasar en el pie. Si eso está así, habrá que ver qué factores están influyendo y darle tratamiento. Entonces, la diabetes mellitus es una enfermedad muchas veces no diagnosticada porque la enfermedad progresa y las personas no se dan cuenta, no da síntomas la mayor parte de veces, pero el tiempo pasa y después de 5 o 10 años la diabetes ya no está sola, sino está con sus complicaciones tardías. Y las complicaciones tardías que afectan al pie, como les mencioné, son básicamente dos, la neuropatía y la macroangiopatía. Entonces, esas dos circunstancias producidas por la diabetes y la otra circunstancia son los factores del medio ambiente, ¿no? Factores predisponentes, desencadenantes o agravantes. Y todo eso se junta y forma una úlcera en el pie. Debemos actuar primero, prevención de la diabetes mellitus. Segundo, si usted ya es diabético, tiene que tener su diabetes bien controlada. Se llama prevención secundaria. Si usted tuvo una úlcera anterior, tiene que estar bien controlado también y evaluación periódica para evitar otra vez una úlcera, que se llama prevención terciaria. Bueno, y a veces pasa pues que por más que intentamos, nos llegan pacientes con úlceras
y las úlceras suelen ser en la planta. Esas son generalmente consecuencias de un predominio de la alteración de la neuropatía. En las zonas donde hay callos se forman úlceras. Y el tratamiento para estas úlceras, además de la limpieza y de las curaciones, es simplemente evitar el peso. Es decir, no debe estar parado el paciente soportando peso, porque cuando este paciente se pone de pie, el lugar donde soporta su peso es justamente donde está la úlcera. Y así no hay úlcera que cierre. Hay un score que usamos nosotros que es para la evaluación preventiva, que está propuesto por el Grupo Internacional de Estudio para el Trabajo para el Diabético, en donde establecen categorías de riesgo muy bajo a alto, ¿no? Una persona sin úlceras, se entiende, ¿no? Entonces, muy bajo es que no tiene pérdida de sensibilidad protectora ni enfermedad arterial periférica. Esas personas deben evaluarse una vez al año. Si tiene alguna de las dos, la evaluación es cada 6 meses o cada año. Si además tiene deformidades en el pie, una vez cada 3 meses. Y si además de eso tiene antecedente de úlcera en el pie o una amputación menor o enfermedad renal en la fase terminal, tiene que ser evaluado mensual o en el peor de los casos, cada 3 meses. Pero tiene que ser evaluado. No podemos dejar que el tiempo pase porque si no vamos a venir ya no con pies, no van a venir ulcerados y la úlcera puede complicarse. En esta ficha del hospital, nosotros evaluamos el pie diabético, ¿no? Preguntamos sus antecedentes, si tiene ya diagnóstico de pérdida de sensibilidad protectora, enfermedad arterial periférica, si tuvo úlcera anterior, si fuma, si tiene hipertensión, si tuvo una amputación anterior, si tiene enfermedad renal. Inspeccionamos el calzado, si es un buen calzado o un mal calzado. El calzado duro, ajustado, donde los dedos en el pie están como apartados, eso es malísimo. Tiene que ser, como hace un momento mencioné, un calzado ancho, generalmente un número o 2 números más de su talla. Generalmente el zapato deportivo, las tenis deportivas pueden ser útiles. Que sean blandos, que tengan el sistema de cierre que cubra todo el pie, pasador o pega-pega, pero debe proteger todo el pie. Si hay deformidades, dedos en garra, en martillos, si tiene pie de charcot, si tiene alteraciones en el pie, por ejemplo, callos, onicólisis o las uñas quebradizas, que es signo de infección por hongos en las uñas, si hay maceración. Maceración es cuando se humedece mucho entre dedos, es una sustancia media blanquecina que se observa. Cambios en la coloración en el pie, pérdida de vellos, descamaciones, eritema, temperatura superficial, si está frío el pie, todo tiene que evaluarse y estudiarse. Se deben palpar los pulsos y se debe hacer la evaluación por del sistema de la neuropatía, ¿no? Con el monofilamento, con el diapasón, con un metal frío para ver si percibe la temperatura, y el estudio de los reflejos osteotendinosos. Entonces, con toda esta presentación, lo que yo quiero es que ustedes, todo el público que actualmente escuchan, es que tomemos conciencia de lo importante que es la prevención y de lo terrible que es un diabético que termine amputado. La amputación de un diabético, como les he dicho, es una situación terriblemente grave para las personas. Lo transforma en una persona dependiente, inválida, y según las estadísticas, el 50-75% se morirá dentro de los 5 años después. No debemos permitir las amputaciones. Y para evitar las amputaciones hay que actuar con prevención a todo nivel. Primero, prevenir la diabetes. Si usted no es diabético, mantenga estilos de vida saludables, no sea obeso, haga actividad física. Si usted es diabético, aparte de eso, tiene que cumplir con sus indicaciones de su médico, visitar a los médicos con frecuencia y ir a donde se le indica, ¿no? A las evaluaciones preventivas para diagnóstico y para tratamiento. No debe descuidarse. Ojo que la diabetes es una enfermedad que muchas veces no da síntomas. Y las personas, como no sienten, no tienen ningún síntoma, no le dan la importancia.
Bueno, no le dan la importancia hasta cuando les aparece una úlcera que no le cierra y que ya tiene todo su pie hinchado como una pelota. Y cuando van a su poste le dicen que no puede hacer nada. Cuando se va a otro hospital y le dicen no se puede hacer nada, váyase a Loaiza. Cuando viene a Loaiza, a veces ya es la cosa muy grave, ¿no? Prevención antes que todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy encantado de contestar. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor García. Vamos a hacer lectura de las preguntas que han realizado los participantes en la plataforma de Zoom. Nos consultan lo siguiente. ¿Es recomendable la eliminación de callos? Sí, es recomendable, pero ahí hay que poner énfasis en el cómo. Para eliminar los callos, la recomendación es limándolos con piedra pómez o lima para callos. Cuando el pie, pues, después del aseo está un poco húmedo, es el mejor momento. Pero jamás, por favor, nunca utilicen objetos cortantes como cuchillos, navajas, tijeras, corta uñas, lo que sea para cortar el callo. No, por favor, eso no. Porque a partir de eso se hacen las úlceras, se cortan más de la cuenta, no sé, y terminamos mal. O sea, el callo sí debe ser retirado, pero debe ser retirado apropiadamente, ¿no? Limándolo con la piedra pómez. En el caso de tener heridas en mis pies, ¿tendría que llevarse a cabo una amputación, sí o sí? ¿O qué criterios debería seguir para que se requiera amputar? No, no, no. Si una persona tiene una úlcera en el pie, una úlcera, o sea, una persona diabética que tiene su úlcera en el pie, debe venir al hospital. Se curan, se sanan. No, 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 no es amputación. Si una persona tiene una úlcera en el pie, tiene que venir al hospital para curarse. Se curan las úlceras, se sanan las úlceras. Pero si uno ya tiene una úlcera, debe tener en cuenta de que ya hay detrás algo más. Pues aparte de la diabetes, seguro tiene, como le digo, la neuropatía. Tiene de repente zapatos inapropiados o tiene deformidades. Todo eso tiene que ser evaluado y actuar en forma preventiva para evitar que aparezca otra vez úlcera. Una úlcera debe ser tratada. Nosotros le ofrecemos en nuestro hospital, en nuestro servicio, curación. Se puede tratar. Ahora, si la úlcera está muy grande, si está muy infectada, y si no hay nada más que hacer, bueno, la solución será la amputación, pero eso ya es el último de las situaciones en las que nosotros queremos estar. Antes de eso se puede intervenir. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, en caso del paciente diabético y la aparición de úlceras de ojo de pescado, ¿cómo sería el tratamiento, doctor? Bueno, es lo mismo, sino que esas úlceras le suelen decir a las que están en el costado externo de los dedos, y sucede porque los dedos están algo deformados, o sea, no están derechitos, y segundo, porque están muy ajustados dedo contra dedo. Y eso suele ser consecuencia del tipo de zapato que está usando. A veces las damas, porque quieren usar zapatos muy elegantes, utilizan zapatos muy ajustados, pero hace que sus dedos se aplasten uno contra otro. Y el lugar donde se chocan dedo contra dedo, en la cara lateral de cada dedito, pueden formarse estas úlceras. Así se trata. Esas úlceras que usted dice, el ojo del pescado, también le dicen ojo del pollo, esa úlcera se puede tratar eh, como se tratan las demás úlceras, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que hay que cambiar el estilo de zapato. No se puede seguir usando el mismo zapato. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué crema se puede utilizar para un pie diabético en caso de una úlcera? Ah, bueno, en ese sentido, ninguna crema ha demostrado una gran utilidad. Mire, si una persona tiene una úlcera en su pie, primero se tiene que definir, y eso lo tiene que hacer el médico que le trata, si esa úlcera está infectada o no está infectada. Si está infectada, se le va a dar antibiótico dependiendo qué germen se le identifica, ¿no? Y se tiene que limpiar, o sea, hay unas curaciones donde se sacan los callos, se sacan los coágulos, se sacan la fibrina, se saca todo el tejido que no tiene vida, se le limpia bien la herida, se le protege
con una gasa. Eh, Hay algunos métodos de curación que utilizan algunas sustancias para generar humedad, unos parches. Hay otros que utilizan cremas, si es que tienen algún antibiótico, pero su efecto no es muy importante, ¿ya? Lo más importante para la curación de un pie es el definir si tiene infección o no y para que reciba antibiótico. Segundo, que tiene que ser una buena curación, es decir, el momento que se le cura tiene que limpiarse todas las secreciones, limpiarse todos los tejidos muertos, ostras, coágulos, fibrina, todo lo que no tenga vida tiene que retirarse y tiene que protegerse. Tiene que hacer eso con frecuencia. Y luego el mismo cuerpo va cerrando la herida. No hay una crema mágica que cierre todo esto. Lo que sí podría ser bastante bueno recordar es que para que se cierre la herida, la persona tiene que estar con el pie en alto, no apoyarlo, porque eso contrarresta los mecanismos de cicatrización. Muchísimas gracias, doctor. Felicitarlo por tal extraordinaria ponencia y agradecer a todos por su participación el día de hoy. Ya que no tenemos más preguntas, también invitarlos a todos ustedes, los participantes, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos contar nuevamente con su participación en una próxima oportunidad. Muchas gracias.